Salí arañado de ahí, mira. Te rasguñaron. Sí nos pasó algo. Físicamente no había nada. No había No, nada, físicamente. físicamente nada. Hoy es el día. Tus hijos regresan del viaje junto a tu hermana. Preparas la mesa cuidando cada detalle, pensando en sorprenderlos. Acomodas y reacomodas, pero ellos nunca llegan. Miras por la ventana una y otra vez. Tu corazón inquieto late con fuerza. De pronto, en la radio interrumpe con la noticia de un trágico accidente. El aire se vuelve pesado, tus manos tiemblan y un suspiro se escapa. Miras hacia la puerta esperando, solo deseando verlos de nuevo. El día de hoy nos encontramos en Puente Moreno, un lugar que guarda una historia llena de tragedia y mucho dolor. Para entender lo que ocurrió aquí, debemos viajar al 4 de octubre de 1972 en Real de 14. Entre el día 1 y el 5 de octubre se celebra la fiesta patronal de San Francisco de Asís. A esta llegan personas de todas partes. Esta fiesta se caracteriza por sus danzas, sus comidas, dulces artesanales, pero sobre todo por la peregrinación que culmina en la iglesia. En esta se encuentra la figura de San Francisco. Las personas de la localidad no saben con exactitud cómo llegó la figura al pueblo. Algunos comentan que se le presentó a un pastor, otras que se le presentó a un minero en la parte de un cerro que colinda con el pueblo. Algunos otros difieren y comentan que llegó en la caja en el lomo de un burro, y que duró días cerrada hasta que alguien la abrió y encontró la figura dentro de ella. Sin embargo, en lo que todos concuerdan es que San Francisco llegó al pueblo para quedarse. A ese pueblo solo se podía acceder por medio de tren, ya que era muy difícil el acceso por medio de carros o camiones. En 1972 hubo una gran audiencia, mucho más de lo habitual. El día 4 de octubre, al terminar las fiestas, las personas querían regresar a sus hogares. Los ferrocarrileros comenzaron sus labores a revisar cada uno de los vagones. Estos podrían albergar 80 personas perfectamente sentados. Pero se dieron cuenta que esto no sería suficiente. La persona encargada de Ferrocarriles Nacionales de México dio la indicación de armar un segundo vagón con lo que tuvieran disponible. Este fue un gran error, ya que se armó con vagones viejos, los cuales ya no estaban aptos para una corrida tan complicada como esta, que tenía bajadas, subidas y curvas demasiado pronunciadas. Este segundo tren se armó con 22 vagones, los cuales comentan los sobrevivientes que estaban abarrotados de gente. Aparte de las 80 personas que se encontraban sentadas, había niños en los regazos de sus padres y personas de pie en la parte donde solamente es para caminar. Estos vagones eran jalados por dos locomotoras que sí eran muy recientes a diferencia de los vagones. Las locomotoras eran el 8405 y 8402. Los garroteros y maquinistas revisaron sus vagones como es de costumbre antes de comenzar algún tipo de recorridos. Pero incluso ellos comentaban que no era muy buena idea llevar en ruta unos vagones tan viejos como los que les habían dado. El más antiguo de todos data del año 1926, que para ese entonces era demasiado viejo. Por esta razón, uno de los maquinistas decidió no operar el ferrocarril, por miedo a que ocurriera algún tipo de accidente o alguna falla en la unidad. Así que llamaron a un segundo maquinista, que este sí aceptó sin inconveniente. Quizá, si el primer maquinista, que tenía más experiencia, hubiera aceptado, el final hubiera sido diferente. El tren comenzó su recorrido hacia Saltillo, la capital de Coahuila, pero pronto el personal que operaba la locomotora se dio cuenta que algo no andaba bien. Debido al exceso de peso y la mala condición de los vagones, comenzaron a chorrear. Esto significa que los frenos tenían fugas por todas partes, lo que no permitía que frenaran de manera adecuada. La pendiente se hace demasiado extensa y pronunciada desde Puerto Carnero, un municipio de Saltillo, Coahuila. Esto provocó que la locomotora tomara una velocidad excesiva, y con las curvas tan cerradas que existen en la ruta, los maquinistas comenzaron a temer lo peor. Trataron por muchos medios y maneras de frenar el tren, pero este ya venía circulando a 120 kilómetros por hora. Unos kilómetros antes de llegar a Puente Moreno, el tren se descarriló, comenzando así el infierno. Nos encontramos ya en las vías del tren, donde en aquellos años ocurrió un fatal accidente. Es extraño ir caminando por esta zona y ponerte a pensar que sobre lo que caminas pudiese ser restos de todos aquellos fallecidos de aquellos años. Este es un cementerio que creó la comunidad en memoria de los fallecidos de 1972. Vamos a explorar un poquito
alguno de ellos, con todo el respeto, les menciono, solamente es simbólico. Pero el hecho de que sea el simbólico no quiere decir que no debamos tener respeto ante ellos. Aquí se ven algunas veladoras que deja la gente. Y flores marchitas. Es impresionante cómo la comunidad hace esto de puro labor humanitario, dejando un bonito recinto para los fallecidos. Conversando un poco con la gente que vive a los alrededores de esta zona, nos dicen que se llegan a aparecer mujeres, la silueta de una mujer o una niña en uno de estos árboles. No sabemos si es precisamente el que está atrás de mí o es uno más adelante. Así que acompáñenme a explorar la zona. El otro día no nos fuimos más allá. No. ¿Quieres subir? Ajá. ¿Sí? Sí, pero... Ah, sí entramos por aquí, ¿verdad? Sí, entramos por ahí. Ay. En algunas exploraciones se ve que graban desde aquella zona. Y el otro día que nosotros venimos de día, ocurrió algo extraño. En las tomas de la cámara se veían muy negras. Como les comentábamos aquí, pues también es muy habitual que pasen carros, personas. Realmente es un sitio bastante habitado. Más delante de donde andamos es la entrada de una escuela. Esa escuela se dedica más que nada a la agricultura y ganadería. Todos los maestros están especializados en eso. Por eso pasan muchas camionetas, racers, motos en general, porque hay habitaciones ahí en la Hacienda Narro donde se quedan las personas que vienen de fuera, los foráneos. Entonces, por lo general, hay personas ahí adentro. ¿Por dónde subimos? Por aquí. Digo, hay personas ahí adentro, entonces... ¿Nos fuimos por ahí? Sí, por aquí. Ah. Por ahí. Ay, yo no quiero ir adelante. ¿Quiero que vaya yo? Sí. Bueno, amigos, no sé cómo van a salir las tomas realmente porque No. tengo que estar pendiente de la cámara, de la lupa. Escucho raro. ¿De dónde pisamos? Se escuchó raro, amor. Sí, vente para acá ya. Como una voz de alguien. No quiero subir. ¿Por qué? Sí se... ¿Eh? Bueno, aquí sí se siente feo. Yo no quiero asustar mucho acá a mi señorita. No estoy asustada, pero es que se siente como si... Bueno, no. Como si alguien te viera desde allá. Y sí se siente bastante... Ay, güey. Se siente bastante extraño este show. Se siente que te están viendo de aquella casa que les mencionábamos ahorita. Esa. Sí, incluso en otras exploraciones llegamos a escuchar que por la puerta o la ventana se veía la silueta de una mujer. Toda de negro. Que no se le ve el rostro ni el cabello, pero sí la silueta de que es una mujer. Sí, de hecho, bueno, viene normal, ¿no? Digo, escuchando lo que sus oídos le permiten escuchar. Pero yo, como pueden ver, traigo los audífonos conectados directamente a la cámara y se escuchan cosas feas. ¿Qué se escucha? Sí, se escuchan no gritos, pero sí murmuros. Se escuchan murmuros de personas muy jóvenes. No podría decir que de niños chiquitos, porque no son niños chiquitos, pero se escuchan murmuros de personas como de entre unos, ¿qué te gusta? 14 años aproximadamente. No, adolescentes. Adolescentes, sí, tirándole a segundo de secundaria. ¿Como platicando o...? No, como cuchicheando.
pero Ok. es la voz de varios. Joven. Sí, Voz joven. voces de varios. No nada más de una sola persona, sino de varios hombres y mujeres, realmente. No solamente de un tipo de género. Pues yo digo que vamos tantito allá, ¿no? ¿Quieres ir? Pues sí, digo, Bueno, no vamos a creo ver. que pase nada realmente. Ok. ¿Te quieres ir primero? Sí, pues ya me metí. Ok. Pues hasta aquí. Ok, si quieres quédate aquí. ¿Eh? Quédate aquí, No, pues me acerco. ¿O no quieres que me acerque? como quieres. Es Pero que es- sí se escucha, pero yo creo que es el eco de otros A ver. lugares. Si quieres déjame, yo voy primero. Ok. Nada más, quédate alusando. ¿Me voy atrás? Se escuchan de hecho las voces de los Ash. policías. Como les comentaban, vienen unos policías, nos hicieron el paro de venir para acá. Porque sí es una zona, como ya les mostramos, transitada y pueden ocurrir tragedias. Entonces ¿Me acerco? preferimos no jugarle al vivo. Porque hasta acá no. Sí, yo sí me metí ayer. Bueno, cuando fui. Bueno, es que aquí hay muchos papeles como de baño. Gente viene y hace el baño, hace sus necesidades aquí. Entonces, me da más miedo Sí, que una persona. una Pues persona. déjame pasar. Sí, da miedo que una persona esté aquí. De hecho, bueno, hace unos pocos días venimos. Miren, aquí está todo así. Hace unos pocos días venimos aquí para observar todo, ver cómo venimos y sí había papeles, pero no había tantos como No había tantos como hoy. ahorita. De hecho, bueno, no sé si puede ser que sean el miedo o el cómo se siente estar aquí, pero sí te causa inseguridad, te causa ganas de salir, de irte. Ay. Ten cuidado. Es complicado. ¿Complicado? Yo la verdad como que no me animo a pasar por No, allá. no pases. No tiene caso que pases. Digo, no hay nada realmente, pero no tiene caso que pases. O sea, para estos lados es donde sí está. ¿No hay pasada más allá? No, o sea, sí hay. Pero no hay salida. No. Hay ventanas nada más. Puras ventanas. Sí, Ok. sí, puras ventanas. Justo en esta ventana fue cuando tomaste la foto. Que sale con la mancha negra. Sí, de hecho, Es muy extraño. hace unos Ay. días venimos aquí. Nos tocó de suerte. Había un tren ahí esperando pues la pasada. Los trenes hacen su check para poder avanzar sin problemas, revisando que pues no haya personas en los vagones, revisando que todo esté bien para poder continuar la ruta. Y nosotros nos pusimos aquí para tomar algunas fotos. Todas las fotos salieron bien, excepto una. Salió una parte del lado izquierdo negra y se nos hizo muy, muy raro porque las fotos consecuentes y las anteriores a esa salieron perfectamente. Digo, no tenían ningún problema. Ok, tenemos una aplicación que detecta frecuencias. Entonces vamos a prenderla a ver si detecta algún tipo de frecuencia. Voy a dejar grabando. No sube el volumen. Sí va a haber algunas frecuencias porque pasan muchos racer, camionetas. Pues bueno. Sí, Ay, es como les comentamos, es una de las frecuencias porque agarra las... se ríe. ¡Oh, la No, verga! vámonos. Vente, mi amor. ¡Oh, la verga! Se escucha muy feo. No mames. ¿Nos vamos? No sé si ustedes captaron eso, pero cuando Ya no. estábamos grabando directamente ahí, en esa parte, pues yo estoy escuchando con los audífonos y no mames, se escucha horrible. ¿Ya le apagó? No lo hizo. Bueno, estábamos y se rieron horrible. Y cuando íbamos saliendo de ese lugar, yo escuché claramente, o bueno, en la cámara lo escuché, que decía, te veo. Sí, yo también escuché que dijo te veo, pero no lo entendí muy bien.
Sí, decía te veo. Que lo vea. Que lo vea ahí. Que lo vea. ¿Dónde quieres que te Que lo veamos? vea. ¿En dónde La quieres que aplicación. veamos? Ya no quiso jalar la aplicación. Ya no quiso. ¿Quieres que te veamos? No venimos a hacer daño. Solo estamos explorando. ¿Quieres que te veamos? Hola. Dijo hola. ¿Estás triste? Andrés. Nos vamos. Ok, bueno. Ya, apágalo. Esto sí estuvo muy creepy. No manches. Yo, Es- yo me llamo Andrés. Ahorita nos vamos a presentar. Bueno, Ay, hay que bajar. Yo no pensé que fuera a ocurrir algo como lo que nos pasó. Oh, se me heló la piel. Salí arañado de ahí, mira. Te rasguñaron. Sí nos pasó algo. Físicamente no había nada. No había No, nada, físicamente físicamente Ay, yo por nada. eso no quise subir desde aquí, desde arriba, eso está bien feo. Gritaron, dijo él. Es que escuché el grito de unos niños. No, lo que pasó fue que cuando estaban en la parte de arriba, yo estaba aquí en la unidad y se escuchan risas de niños, bueno, murmullo. Bajo el vidrio, ya no se escuchó, nomás escuché una vez. La risa, es que está bien clarito la risa, el murmullo. Y mientras íbamos subiendo, comentaba de las piedras. Y cuando iban subiendo, se escucha que caen 2 piedras y ya ustedes se meten, ya nomás se ve la luz. Ok, pero o sea, el sonido muy fuerte de las piedras porque pues una piedra o muy grande o Pues para sí, que se escuche para tan que se lejos. escuche de aquí para allá, que sí. está muy lejos, porque si es una pendiente algo pronunciada, lo que subimos. ahorita que estábamos allá arriba, pasaron cosas bastante extrañas. Ahorita nos comentaba el señor que escuchó los murmuros o risas de unos niños. Cuando nosotros estábamos arriba, se escuchó que había murmuros de niños pequeños. Le comentaba, no tan pequeños, pero sí aproximadamente de unos de 10 a 14 años. Estos son cosas que realmente superan nuestras capacidades. No podemos entender lo que ocurre y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Se está moviendo la puerta, ¿verdad? ¿La qué? La puerta de la patrulla se movió. Y las personas a veces no comprenden el hecho de que ya no están, que ya no van a llegar a sus casas, de que ya no van a poder ver a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a sus tíos. No estamos hechos para dejar todo tan rápido de este mundo, pero el hecho de fallecer quemados, aplastados, enterrados, degollados. Había personas que incluso no tenían piernas y fueron cercenadas las partes por todo el fuego que había. Prácticamente por eso las personas no se desangraron. Imagínense qué adrenalina ver a cientos y miles de personas aquí, pedazos de personas, ir caminando y ver a tu hijo, ver a tu mamá, ver a tu papá. Es muy, muy, muy complicado y hay muchas personas que quedaron enterradas entre los vagones y las fueron sacando poco a poco. Las cosas de miedo que existen aquí son pesadas, son fuertes. Te pueden suceder cosas que no te explica, pero creo que en esta ocasión la realidad es más difícil todavía que lo que se puede escuchar o ver paranormalmente. Esto es para que tomemos conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas. No nos tomemos las cosas tan a la ligera. Entender que la vida no es lo que podemos ver nada más enfrente de nuestras narices. Que hay cosas que pueden afectar a cientos de personas y que podría que alguna de esas personas ya no las podamos ver nunca más. ¿A dónde vamos? Bueno, esto fue todo por el día de hoy. La verdad sí ocurrieron cosas muy, muy terroríficas. Y pues si ustedes quieren más contenido como el que vieron el día de hoy, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Es muy importante para nosotros ver sus comentarios para que nos guíen qué lugares quieren que visitemos, exploremos, qué quieren conocer, qué se les hace interesante a ustedes. Eso nos ayudaría bastante. Queremos mostrarle la historia detrás de, no solamente fenómenos paranormales, entonces que conozcan un poco y se lleven uno que otro sustito, al igual que nosotros el día de hoy. Bye.